¿Alguna vez te has preguntado qué es una emoción? ¿Cómo y por qué se producen las emociones? ¿Para qué sirve una emoción? ¿O pueden las emociones afectar la forma en que vemos la realidad? Vamos a ver. Hola, mi nombre es Lizeth de PsychoLiz y hoy vamos a hablar de las emociones. Si alguna vez te has hecho alguna de las preguntas anteriores, prepárate porque aquí las vamos a responder. Y si es que te gustan los padrinos mágicos o las películas, quédate hasta el final porque vas a revivir parte de tu infancia. Bueno, pero antes de nada quiero preguntarte, para ti, ¿qué es una emoción? Vamos, no tengas miedo de responder. Bueno, pues lo cierto es que definir una emoción es un tema muy complejo. Podríamos irnos por la vía fácil y hablar de la emoción en términos de sus raíces etimológicas, es decir, la definición de emoción en latín, que básicamente sería que la emoción es el impulso que lleva a la acción. Pero, ¿qué significa en realidad esto? Y aquí es donde se pone un poquito más complicada la cosa, pero no imposible de entender. Entonces, ¿qué es lo que hace que una emoción nos impulse a actuar de una forma u otra? Porque por culpa de las emociones termino peleando con todo el mundo. Bueno, pues lo primero que tienes que saber es que las emociones abarcan diferentes procesos. Primero, el proceso emocional, que básicamente es un cambio específico que ocurre en nuestro cuerpo y se da de forma inconsciente. Como por ejemplo con la ira. Cuando nosotros estamos enojados, comienza a aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, hay una mayor liberación de neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina. Es decir, que básicamente lo que experimentamos son una serie de cambios a nivel químico y hormonal que pues son claramente difíciles de percibir conscientemente, ¿no? Luego tenemos la interpretación subjetiva, que es básicamente cuando somos conscientes de la emoción y nombramos esa emoción de acuerdo a nuestra experiencia y a la riqueza del vocabulario emocional que tengamos. Y por último, pero no menos importante, está la expresión de la emoción. Y este proceso se puede dar de dos maneras. Primero, a través de la comunicación verbal, es decir, cuando comunicamos o le decimos a los otros qué estamos sintiendo. Y el segundo es la comunicación no verbal. Y ojo, es súper importante tener en cuenta que nuestro cuerpo comunica muchísimo y muchas veces nosotros no somos conscientes de la emoción que estamos experimentando. Sin embargo, debido pues a los cambios que el cuerpo experimenta durante pues la emoción o mientras se está produciendo la emoción, claramente nuestro cuerpo sí está comunicando la emoción, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Y aquí entran en juego varias cosas: el tono de la voz, el volumen también de la voz, la expresión facial, la expresión corporal, todo esto entra en juego a comunicar lo que estamos sintiendo, aunque nosotros digamos otra cosa. Por ejemplo, tuve un gran día, ¿de acuerdo? En esta escena, Riley dice que todo está bien, pero sus expresiones muestran todo lo contrario. Nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Pero, ¿qué hace que se produzca una emoción? Bueno, pues como ya sabemos, los seres humanos somos seres muy complejos y esto depende de diferentes factores. Pero se puede decir que pues, las emociones se producen debido a cambios tanto internos como externos que podemos percibir a través de nuestros sentidos, como el olfato, el tacto, la vista y bueno, etcétera. Es decir, que lo que genera una emoción son estímulos o señales que provienen de nuestro interior, como por ejemplo los pensamientos. Y sí, los pensamientos tienen la gran capacidad de hacer o de generar una emoción u otra. O también, pues, esos estímulos o señales que provienen de nuestro alrededor, de las cosas que pasan fuera de nosotros, pero que están a nuestro alrededor, que podemos ver, que podemos tocar, incluso algo que podemos saborear y, por ejemplo, nos produce asco. Por otro lado, es importante tener en cuenta que esas señales dependen de la interpretación subjetiva de cada persona. Es decir, que aunque tengamos unas emociones básicas que todos sentimos como la tristeza, la alegría, el enojo, la ira, el miedo o la sorpresa, y que digamos que compartimos estas emociones con otras especies, también es importante tener en cuenta que estas emociones o cómo interpretamos diferentes señales y pues producimos estas emociones dependen de nuestros procesos de socialización y de culturización. Para poner esta situación más clara, mira este plato de insectos. ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¡Qué rico!, ¿verdad? ¿Los comerías? Bueno, pues eso depende de la cultura de cada quien.
Probablemente lo primero que pensaste, o en nuestra cultura lo primero que pudimos haber pensado es ¡qué asco! Pero en otras culturas donde el comer insectos está relacionado con el placer y el festejo, lo primero que pueden pensar es en alegría. Entonces, una misma situación, comer insectos, en unas sociedades puede estar relacionado con el asco, mientras que en otras sociedades puede estar relacionado con la emoción alegría. Bueno, ¿y por dónde iba? Ah, sí, estaba hablando de cómo se genera una emoción. Pongámoslo con ejemplos del cine. ¿Te has visto Don't Look Up? Podemos ver cómo la emoción se desencadena debido a una situación externa al personaje. Es decir, estos dos personajes, los entrevistadores, son los que en este caso o en esta escena en específico llevan a que el personaje se enoje. A partir de esta situación podemos ver cómo comienza a aparecer la emoción en el cuerpo por medio de un cambio físico involuntario que es expresado a través de la comunicación no verbal, en este caso mientras el Dr. Randall se toca el cuerpo con una sensación de malestar. Notamos cómo comienza a expresar su enojo a través de sus expresiones faciales, del movimiento del cuerpo y del tono de voz que cada vez es más fuerte y que exige que le permitan hablar. Y aunque la emoción en este punto no es tan intensa, vemos como poco a poco se va volviendo cada vez más intensa. Podemos incluso ver cómo la emoción principal, es decir, el enojo, no aparece sola, sino que comienza a combinarse con la desesperación, lo que hace que la emoción sea cada vez más intensa. En otro video hablaré cómo la intensidad de las emociones y la falta de conciencia de las emociones puede dificultar nuestra forma de gestionar nuestras emociones. Y finalmente vemos cómo la emoción explota en el escenario. Cuéntame tú, ¿valió la pena para este personaje explotar de esa manera? Corre a ver la película y déjalo en los comentarios. Las emociones son importantísimas para la supervivencia. Si no, pasaría esto. ¿Qué se siente hacer esto? Yo nada. Es raro, ¿eh? ¿Y por qué tú no lo saltas? ¿Bromeas? Me mataría. Pero fuerte. Sumérgete en la laguna a través de otras tijeras gigantes y apaga el interruptor oculto. Es fácil. Y aunque a veces no parezca, Las emociones me hacen sentir mal. las emociones son súper importantes en nuestra vida. Primero porque nos brindan información valiosa y útil para cubrir nuestras necesidades básicas, para nuestras metas de desarrollo vital y para establecer y mantener nuestras relaciones sociales. También nos sirven como sistema de emergencia que nos dicen de forma muy rápida qué hacer ante imprevistos. Y por último, nos facilitan anticiparnos ante futuras situaciones emocionales para pensar cómo podríamos actuar o responder de una forma adaptativa ante dicha situación. Con todo esto, podríamos decir que la emoción es un sistema de adaptación que ante un suceso, ya sea que ocurra dentro de nosotros o a nuestro alrededor, toma el control de nuestro cuerpo para alcanzar una respuesta adaptativa rápida. Es por ello que resulta trascendental conocer nuestras emociones, su función y dominar técnicas para regularlas. Todo esto lo estaré hablando más adelante en otros videos en mi canal, así que considera suscribirte para no perderte de nada. Porque cuando conocemos todo esto, podemos activar algo que se conoce como la voluntad emocional. Es decir, el deseo de elegir un adecuado estado emocional o más bien un oportuno estado emocional de acuerdo a una determinada situación. Es por eso que resulta tan importante la dichosa inteligencia emocional, o sea, poder entender qué nos están queriendo decir nuestras emociones, integrar esa información con otros procesos como el pensamiento para poderle dar a la emoción el protagonismo justo y necesario, actuar de forma adaptativa de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo también a la prioridad de las necesidades que tengamos. ¡No lo puedo hacer! ¿Tengo que recordarte que el Dr. Vulcan tiene a tu mejor amigo y a su novia? ¡Tengo que hacerlo! ¡Lily! ¡Aguarda! ¿Por qué simplemente no deseó su libertad? ¡Ups! ¡Olvide su sentido común! ¡No debe saltar! Valiente salvaamigo y a su chica. Siempre recuerda que el enojo es completamente lícito e incluso necesario.
Pero como dijo Aristóteles, enojarse con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, es algo muy difícil y requiere entrenamiento en inteligencia emocional y otras habilidades como la asertividad. En conclusión, la emoción es un fenómeno que influye fuertemente en nuestra vida. Está relacionado con la toma de decisiones, es indispensable para nuestro desarrollo personal y profesional y aparte de eso también está muy relacionado con la motivación personal. También es cierto que no podemos deshacernos de nuestras emociones, a menos de que tengamos padrinos mágicos, claro está. Deseo no tener emociones. Pero en el caso de que no, la mejor forma de vivir con nuestras emociones es conociéndolas y gestionándolas de manera eficaz. Te agradezco muchísimo por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, recuerda darle like y compartirlo con una persona a la que pueda interesarle. Recuerda también que puedes seguirme por otras redes sociales como Facebook e Instagram, que no tienen mucho, pero es trabajo honesto. Y también puedes escribirme de forma privada si es que sientes que necesitas ayuda profesional. Nuevamente recuerda que esto no sustituye una terapia y siempre que lo necesites es importante que recurras a un profesional. Nos vemos en un próximo video.